Así que hoy vamos a ver 3 advertencias que encontramos en Mateo 24 acerca de los últimos tiempos. Y en cada advertencia Jesús nos da una instrucción. 3 advertencias. Mateo 24:10 dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Mira a su alrededor. ¿Y ese que venía, dónde está? Ay, aquella persona que se hacía en la puerta. Ay, había una persona que cantaba y tocaba ahí. No la ha vuelto a ver. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Wow, esta parte me dio muy duro. Y esta es la primera advertencia que hace Jesús, es esta. Jesús nos hace una advertencia y nos dice que en los últimos tiempos muchas personas se apartarán de la fe. No se le haga raro que las iglesias no estén tan llenas como antes. Hubo un tiempo en que, ¿cierto? Boom de las mega iglesias en Latinoamérica. Creció. Lo que más me impacta es que Jesús dice la palabra muchos. No dice algunos. Muchos. Eso me duele, mi corazón me duele. Que sean muchos. Entonces, estadísticamente corremos peligro. Dice que muchos se apartan de la fe. Es una advertencia. Jesús nos está dando una instrucción ahí. ¿Cuál será la instrucción en esta advertencia? ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos guardar nuestra fe. Si muchos la pierden o se apartan, debemos guardar nuestra fe. No la puedes perder, es un tesoro. Es tan fácil en este tiempo perder la fe. Es demasiado fácil. Antiguamente no tanto, ¿no? La fe éramos una sociedad más conservadora. Hace unos 30 años atrás, como cultura, nosotros éramos más conservadores. Teníamos mucho respeto por las cosas sagradas, las cosas de Dios, la iglesia. Y eso con el tiempo se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. Y la fe de muchos se ha enfriado. Más que nunca debemos ser intencionales en guardar nuestra fe. Piensa en la fe como carboncitos en un asadito de esos de fin de año. Hay que estar, si usted se descuida, se le apaga. ¿Cuántos han dirigido el asado? Y el encargado de ponerle el fuego, volíele ventilador a eso. Métale, hoy en día ya no es con la tapa de la olla, sino ya con un ventiladorcito con zzz. Pero tiene que estar encendido, porque si no, los carbones se apagan. Nuestra vida espiritual corre peligro, iglesia, de que se apague, de que se enfríe, y eso nos lleve como consecuencia a alejarnos de Dios. Nadie va a guardar la fe por ti. Es algo totalmente personal. Y Pablo nos confirma esta advertencia en 1 Timoteo 4:1. Más adelante dice en la escritura, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe. Entonces Jesús y los evangelios y el Nuevo Testamento nos dicen, cuidado, porque en los últimos tiempos va a suceder algo. Muchas personas van a abandonar la fe. Tengan cuidado, porque en los últimos tiempos las personas se alejarán de Dios. Pero escúcheme algo, es muy diferente perder algo que abandonar algo, ¿cierto? Perder algo es sin querer queriendo, pero abandonarlo es voluntario. Sí, se le perdió un billete. Nadie quiere perder un billete, pero que yo coja y abandone un billete es diferente. Entonces la Biblia lo que nos está diciendo no es que las personas sin querer se fueron de la iglesia, no. Decidieron hacerlo. Decidieron alejarse de Dios. No quiero saber de Dios, no quiero saber de la fe, no quiero saber de la iglesia. Como producto de otra cosa que ya vimos, del engaño. Hay muchas personas que se alejan por el engaño. Hay una cosa que en este tiempo está creciendo también muchísimo, y es el desprestigio hacia la iglesia. Se volvió un deporte hablar mal de la iglesia y llegar a pensar que todo lo que tiene que ver con la iglesia es malo. Con personas me encuentro continuamente y dicen, no, a mí me gusta Jesús, pero no me gusta la institución. Hay mucha hipocresía dentro de la iglesia, y ese pensamiento se ha metido en las personas y han caído en el engaño de creer, pues mal,
en idealizar la iglesia como un lugar de perfección. Y tras de ese engaño se alejan y se apartan de Dios. No quiero saber nada de Dios, no quiero saber nada de la iglesia. Y la Biblia no dice que la gente pierde su fe, sino que la gente la abandona. Es decir, ¿me sacaron? No, abandoné, tomé la decisión de alejarme de Dios. Y se vuelve en lo que hoy se conoce como el agnosticismo. ¿Cuál es el agnosticismo? Creo que Dios existe, pero yo no me comprometo con Él. Eso es terrible. Eso es más terrible que el ateísmo. El ateísmo dice, no hay Dios. Pero el agnosticismo, eso es terrible. Yo creo que Dios existe, pero no hago nada al respecto. Y que miran, la iglesia, qué pereza la iglesia. Y muchos que tuvieron fe en el principio se alejaron. Nadie pierde la fe de un día para otro, es un proceso. Un día alguien lo ofendió, un día alguien le hizo mala cara, alguna persona cometió un error y no tuvo la habilidad de perdonar una ofensa. Y permitió, de verdad, ¿eso permitió que lo alejara de Dios? Sí, muchas personas se han alejado de Dios por una ofensa. Cuando el Señor decida venir y estemos parados frente a Él, no vas a poder decir, ay Señor, es que el pastor me sacó la lengua y por eso me fui. Esa excusa no es válida. Otros dirán, es que la iglesia ha cometido muchos errores en la historia. No es excusa. No es excusa. Los errores de la iglesia no son excusa para que tú te apartes de Dios. Las personas empiezan abandonando la oración. Luego abandonan la palabra, luego dejan de escucharla y leerla, luego dejan de servir y luego abandonan la iglesia y finalmente abandonan su fe. Por eso debemos examinar nuestro corazón, porque eso no sucede de la noche a la mañana. No sucede de la noche a la mañana. Bueno, ahorita voy a otra cosa. Entonces, ¿cuál es el problema de abandonar la fe? Que de pronto no la recuperes. Esta semana se fue una persona que conocí, que sirvió conmigo de chiquito en la iglesia, que tocó el piano y cantó conmigo. En algún momento abandonó su fe. Anhelo de todo corazón que de pronto en el camino la haya recuperado. No lo sé. Pero normalmente una persona que pierde su fe no la recupera. Por eso cuídala, porfa. Estoy impactado por lo que ha pasado esta semana por eso. Porque parece que sí se puede abandonar la fe. Y terminar mal. No abandones tu fe. La Biblia dice que una persona, cuando un demonio está en el cuerpo de una persona y viene Jesús y lo libera y el demonio se va, Jesús limpia ese corazón. Pero dice que ese demonio se va y da por ahí vuelticas y dice, voy a ir a revisar el cuerpo que dejé, a ver cómo está. Y vuelve donde está ese cuerpo y lo encuentra vacío, organizado porque Jesús lo organizó, pero vacío. Dice que viene con 7 espíritus peores y el estado posterior de esta persona es peor que el primero. Y no tiene que ver con que Jesús lo esté castigando, no, tiene que ver con que no llenó su corazón de Dios. Así que te quiero motivar a que no te des el lujito de decir, voy a abandonar mi fe por un ratico, a ver, voy a vivir etapas, voy a probar a ver cómo me va. Dios me rescatará de allá. Cuidado, porque de pronto cruces una línea sin retorno. Entonces, ¿qué es lo mejor? Manténgase pegadito al Señor. Por más feo que se ponga la cosa, por más cosas que veas, está en juego tu eternidad. Y Satanás se aprovecha de los que se alejan. Los coge y les da 2 o 3 vueltas. Porfa, no te alejes. Cruza esos momentos difíciles, esos momentos de duda. Es bueno tenerla, es normal, pero crúzalos, no te alejes de Jesús. Guarda tu fe. Es muy interesante también que en este texto, luego que Jesús nos dice que muchos abandonarán la fe, dice, muchos se traicionarán y se odiarán. He conocido personas que conocieron la fe en Jesús, se enojaron con las personas de la iglesia, fueron ofendidos, ahora son los principales enemigos de la iglesia.
¿Qué dice la Biblia? Estos son señales de los últimos tiempos. Muchas personas son los principales atacantes de la iglesia porque tienen un resentimiento en su interior por algo que les hizo en la iglesia cuando ellos estuvieron ahí. Es que créame, todos esos malos que usted ve ahí, en algún momento ellos conocieron de Dios. Todos pasaron por una iglesia y tuvieron fe, tal vez en un momento. Algo pasó, guardaron resentimiento, dejaron que el enemigo los engañara, se alejaron, no pueden recobrar su fe ahora, llegaron a un punto sin retorno y atacan ahora las cosas de Dios. Señales de los últimos tiempos. Dice el versículo que leímos, muchos abandonarán la fe, y también dirá, muchos odiarán y traicionarán. Muchas personas abandonan la fe y a Dios a causa de una ofensa. Entonces déjame decirte algo, no permitas por favor que una ofensa te saque del propósito de Dios. No lo permitas. Yo pido perdón como iglesia si te he sacado la piedra, si te he puesto a pensar en que mejor me voy porque vea a ese pastor. Perdónanos. Ten el valor de perdonar la iglesia de Jesús. Ten en mente, es imperfecta, está siendo santificada por Jesús mismo. Perdónala, pero no permitas que un resentimiento o una ofensa te saque de los caminos de Dios. Porque los que pierden su fe muchas veces no la recobran. 2 Timoteo 4:7 dice, Pablo, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo estaba en la cárcel diciendo esto, encarcelado, y sabía que dentro de unas semanas le iban a cortar la cabeza. Y se podía preguntar Pablo, Señor, si yo te he servido tanto tiempo, me he sacrificado, no me casé, porque parece que Pablo fue soltero toda la vida, no me casé, Señor, por servirte, pasé hambre y necesidad y yo era rico, y me vas a dejar morir en una cárcel degollado. En lugar de decir eso, ¿qué dijo? He peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántas personas no han podido soportar la muerte de un familiar, una enfermedad en su vida, y se han enojado con Dios? Y hoy dice Dios, yo me aparto de ti porque yo te serví y mi oración no me respondiste y me alejo de ti. He visto muchas personas que se han alejado por oraciones no respondidas por Dios. Guarda tu fe. La verdadera vida viene después de la muerte. Tal vez a algunos nos va a tocar más difícil que a otros en esta tierra y no tengo explicaciones para tu sufrimiento, pero guarda tu fe. Lo que sí te puedo asegurar es que después de que mueras vas a entenderlo todo y habrá plenitud, gozo, descanso, sanidad plena. Estamos en la tierra, no en el cielo, iglesia. No te enojes con Dios y te apartes porque Dios no te responda oraciones. Dios responde muchas, casi todas, pero a veces habrá cosas que Dios va a decir sencillamente no. No te enojes con Él, porque puedes perder tu fe y eso es muy, muy peligroso. Hay personas que en la batalla pierden la fe, que en la carrera pierden la fe, que en la prueba pierden la fe, que en el dolor pierden la fe. Pablo dice, yo he peleado, he corrido, pero lo más importante es que a pesar de mí, que me ha ido mal, he guardado la fe. Ese evangelio de la prosperidad que se predicó en la iglesia, donde te decían, ven, ora, que Dios te bendice, que Dios te prospera, dale 10 a Dios, que Dios te da 100. Engañó a mucha gente. Cuando no lo recibió, se enojaron con Dios y abandonaron la fe. Perdóname si yo te he predicado que venir a Dios es la solución a todos tus problemas. No, muchas veces se va a complicar la cosa. Y muchas veces, a pesar de tu fidelidad, no vas a ver respuestas de Dios. Pero ¿sabes qué? No abandones la fe. El premio, iglesia, el premio no está aquí. Aunque algunas cosas veremos, yo creo que sí. Cosas alcanzaremos, lograremos y tendremos cosas chéveres, pero tu verdadero galardón no es aquí en la tierra. Y si tú tienes ese pensamiento, vas a poder soportar más fácil lo que se venga sin apartarte de tu fe. Así que hay que empezar y lo importante no es empezar, sino terminar. Hay gente que empezó conmigo y no terminó. Hay gente que ha empezado aquí y no ha terminado. Yo quiero que si esta iglesia está aquí dentro de 50 años, tú todavía estés. Tú todavía estés. Que si te vas para otro país
y regreses, encuentres a los mismos y a muchos más. Y no que llegues y los que estaban, no, pues todos son nuevos porque el resto no aguantó. No resistió. Resiste, por favor. Es que a mí me da curiosidad, me da risa un poco esto. Si alguien te ofende en tu trabajo, sigues trabajando. ¿Cierto que sí? Si en el colegio alguien te sacó la piedra, al otro día vas al colegio. ¿O no? Si en el barrio te sacó la piedra un vecino, no te vas del barrio o del edificio. Pero si alguien te mira mal en la iglesia, abandonas la fe. O sea, yo he peleado con mis hermanas. ¿Qué tal que yo peleo con Adriana y Paola y me va para la notaría? Me cambian de apellido ya. Por una ofensa de mi hermana. Pero hay cristianos que aquí algo les pasó, cualquier cosa. Puede ser grave o no tan grave. De una vez salen y dicen, no, cristianismo, hipocresía. Allá no debería pasar esas cosas. Y como consecuencia pierden su fe. Iglesia, guarda la fe. No permitas que nadie te robe la fe. No lo permitas. No permitas que una ofensa, una traición, un malentendido te roben la fe. Guarda tu fe. No seas tan frágil, tan pellejo blando. Oremos para que Dios nos dé un pellejo y un corazón blando. Pellejo duro, pero corazón blando. Para que aguantemos, porque hay gente que pierde la fe por unas bobadas. Ay, Señor. Por unas bobadas pierden la fe. Segunda advertencia, Mateo 24:12 dice: habrá tanta maldad, últimos tiempos, que el amor de muchos se enfriará. Es decir, no solo abandonarán la fe y se irán, sino que algunos se quedarán, pero sin amor. Y eso es igual de malo. Es tan malo como el que dice, yo renuncio a mi fe, como el que se queda, pero no hay amor en él. Como el hijo mayor. ¿Se acuerda del hijo pródigo? El hijo pródigo dice, ay Señor, deme mi herencia, y salió y se fue. Pero el otro se quedó todo el tiempo en una actitud no de amor. Y están igual los dos de lejos de Dios, a pesar de que el uno estaba en la iglesia y el otro afuera. Es decir, hay personas que vienen domingo a domingo a la iglesia y no hay amor en ellos, está igual de fríos que el que se fue por un resentimiento, por una herida, por lo que haya sido, en fin. Así que los que se queden, tenemos que cuidarnos de que, a pesar de que permanecimos en la fe, nuestro amor no se apague. Porque, y eso lo digo para los que somos creyentes de mucho tiempo, entre más tiempo pasa, más fácil como que el amor se enfría. Así que si el enemigo no puede sacarte, no puede pararte, va a tratar de enfriarte. De que se apague el carbón, aunque el carbón siga en el asador, apagado. ¿De qué sirve un carbón en el asador apagado? De nada, ¿sí o no? Si el enemigo no te puede alejar, entonces trata de apagarte. Si el enemigo no puede desviarte, entonces va a tratar de desanimarte. ¿Por qué voy a la iglesia? Todos los días voy, pero no es por ganas. ¿Por qué lees la palabra? Ay, porque el pastor dice que si uno no lee la palabra, hay un cristiano que no lee la Biblia, eso es un cristiano incoherente. Entonces, pues leo la Biblia y yo oro y yo doy mis ofrendas y hacen cosas cristianas, pero ya sin amor. ¿De qué sirven hacer cosas cristianas si no hay amor en eso? De nada. Si no tengo amor, nada soy, dice la palabra. Entonces tengo que despertar mi amor. Algunos dejarán la fe, otros abandonarán el amor. Igualmente los dos son peligrosos. Tan peligroso como irte y abandonar la fe es quedarte sin amor. Es igual de peligroso. Eso se llama ser religioso, ser un fariseo. Los fariseos no hacían las cosas por amor, por costumbre. Entonces, en esta advertencia encontramos una instrucción del Señor. ¿Cuál es? Pues debemos mantenernos encendidos, debemos mantenernos ardiendo. ¿Sí? Del ventilador. Sóplele, sóplele, sóplele. Estás peleando contra el enemigo que te quiere apagar y tú tienes que luchar para mantenerte encendido. No dejes de congregarte, sigue orando, sigue buscando. A veces necesitarás meterte en tiempos de ayuno. Si te sientes muy frío, señales de que una persona está fría. Pereza para leer la Biblia, pereza para ir a la iglesia. Señales de que una persona está fría. Los chistes que antes no le parecían groseros, le volvieron a parecer chistosos. Esa es una señal de que una persona está fría.
Le cuesta adorar cuando viene a la iglesia. Esa es una señal de que hay frialdad en el corazón. No entiende la Biblia cuando la lee. Esa es una señal de que hay frialdad en su corazón. Se ofende fácil. Esa es una señal de que hay frialdad en el corazón. Entonces debemos mantenernos ardiendo. Es una realidad que muchos se están alejando de la fe, pero también muchos se están enfriando. Iglesias frías. Que tú no seas de los que abandonen, pero tampoco de los que se quedan y no pasa nada espiritualmente. Es tiempo de avivar ese fuego en nosotros. Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Este velad se podría también traducir como perseverar. Hacer algo de manera continua. Cuando tienes ganas y cuando no, hazlo. Entonces, se acerca el fin de todas las cosas. Mire, si lo dice Pedro, esto fue por ahí en el año 60 después de Cristo. Y él decía que se acercaba el fin. ¿Cómo será ahorita? Ahorita estamos más cerca. Entonces, si estamos más cerca, es cuando más debemos buscar de Dios y no cuando menos. Un cristiano que deje su primer amor rápidamente va a caer en apatía espiritual, en conformismo, cae en adormecimiento espiritual. Y eso quiere decir que en los últimos tiempos va a haber una tendencia a un adormecimiento espiritual. No solo que te duermas aquí cuando estoy predicando, no. Adormecimiento en su vida espiritual. Ya no te importa lo espiritual. Desde que tú tengas dinero, pues con el dinero solucionamos todas las cosas. Y a veces pensamos que eso es la respuesta a todo, pero no. Entonces no podemos bajar los brazos. No es tiempo de acomodarnos, no es tiempo de dormir. Debemos mantenernos alerta. Entonces, ¿cuál es la advertencia? De que la gente se va a adormecer. ¿Cuál es la instrucción? Pues no dejarnos adormecer. ¿Sí? No dejarnos adormecer. Haga alguna cosa que lo despierte. Yo trabajé varios años en varias empresas, me tocó el turno de la noche. Y ustedes saben lo difícil que es mantenerse uno despierto. ¿Qué hay que hacer? Moverse. Si usted se queda quieto en un rincón, se lo llevó Morfeo. Una vez estaba yo prestando servicio, cuando estaba prestando servicio militar, lo peor que le puede pasar a uno es sentirse calientico. Entonces lo que nos recomendaban es: quítese la chaqueta, quédese cuando tenga mucho sueño, póngase ropa que le sienta frío para mantenerse despierto. Eso, yo me llevé chaqueta y no sé, creo que fue como que había un lugar donde entrenaban los perros del batallón y dejaron unas cobijas ahí. Y yo pues las acerqué porque estaba haciendo frío y la puse ahí, me senté y poco a poquito me fui yendo como a las 3 de la mañana. Y sí, señor, que cuando escuché un ruido de fusil cargado al lado mío así. Me mataron, pensé yo. Cuando abrí los ojos estaba el comandante que vigilaba. Eso es un delito grave, dormirse. Y estaba ahí: soldado, no sé qué, me pegó la regañada de la vida. ¿Por qué? Porque me quedé quietico, me arropé, le hice caso a la cobijita y la trae, me quedé quietico. Y eso me trajo consecuencias duras allá. No te quedes quieto, no te dejes llenar de religiosidad y de monotonía, porque te enfrías. Y una de las cosas de los ejercicios que hago es cambiar continuamente mi forma de orar. A veces lo hago en la casa, a veces lo hago caminando, a veces lo hago en la iglesia, y no lo vuelvo una rutina que se vuelva repetitiva y sin sentido. Que yo sea consciente de lo que estoy haciendo, para que yo pueda de alguna manera estar despierto. No te duermas, por favor. Última advertencia en Mateo 24:14. Dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahora sí. No eran las guerras ni los rumores de guerras. No eran las hambres ni las pestes. La señal claritica de que Jesús ya va a venir es cuando la palabra de Dios sea predicada en todos los lugares del mundo. Cuando se dijo esto, no sabían sino 12 discípulos en Jerusalén. Cuando Jesús dijo esto, solo 12 sabían. 2024. Eso llegó hasta Chiquinquirá hoy acá. ¿Qué es Chiquinquirá en el mundo? Dígame usted. Es el lugar más lejano de Israel. Haga cuentas. Uno de los lugares más lejanos de Israel es Chiquinquirá. Estamos lejos.
pero ya llegó el evangelio acá. La meta de Sociedades Bíblicas Unidas es que para el 2030 o 2033, algo así, se haya traducido la Biblia en todos los idiomas que hay. Es decir, faltan muy poquitos idiomas para que la Biblia sea traducida en esos idiomas. Faltan muy poquitos. Ahora sí, déjame decirte algo. Jesús está por venir. En el momento en que toda persona de la tierra haya tenido su oportunidad, entonces el Señor vendrá. Algunos la desaprovechan, algunos la rechazan, pero la tuvieron, la van a tener. Y en ese momento, cuando no haya ningún rincón en la tierra donde no haya llegado el evangelio, y todavía hay algunos, pero son poquitos lugares. Iglesia, son poquitos lugares donde falta llegar el evangelio. Tribus muy, muy lejanas, lugares muy aislados por religiones que cancelan cualquier tipo de entrada de fe. Pero escúcheme, la llegada del internet y de la globalización nos ha permitido llegar a lugares que ni usted se imagina. Así que esto sí es una señal de que Jesús va a venir muy pronto. No los guerras y los rumores de guerra, porque toda la vida ha habido guerras y rumores de guerras, pero la extensión del evangelio sobre cada rincón del mundo. Aquí no dice que todo el mundo se convierta, no, que todo el mundo lo escuche. Cuando todo el mundo tenga su oportunidad. Esto me impacta, así que antes de que venga el fin, la palabra debe ser predicada en todo el mundo. Esa es la advertencia. Yo creo que la tecnología va a ser una herramienta para que esto se apresure. Y Dios nos da una instrucción. ¿Cuál es la instrucción aquí? Debemos ser parte de los que comunican ese mensaje, porque el Señor determinó que lo hacía a través de la iglesia. Después de lo que he hablado, yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes quieren que Jesús venga pronto? Espero que sí. Si nosotros queremos que Jesús venga pronto, entonces nuestra labor es evangelizar constantemente, hablarle a las personas acerca de Jesús. La segunda venida de Jesús está muy relacionada a lo que la iglesia haga con evangelismo. Hay una urgencia para cumplir esa gran comisión. No podemos ser solo espectadores, tenemos que ser parte. Recuerde que tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia. Esto no es un trabajo del pastor, es un trabajo de la iglesia. Cada persona debe tener la oportunidad de ser salvada. Yo lo imagino, es como un barco que está lleno de salvavidas y nosotros estamos encima de ese barco con un salvavidas en nuestras manos y las personas se están ahogando. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lanzar salvavidas. Si lo agarran o no es cosa de ellas, pero nosotros debemos lanzarlo. Habla a las personas acerca de Jesús. Habla con tus hijos acerca de la palabra de Dios. Tírales el salvavidas, que se agarren. Si no se agarran es cosa de ellos, pero tuvieron la oportunidad. Que no se diga que ¿por qué nunca supe? Que tuvieron su oportunidad. Así que más que nunca debemos esforzarnos con cumplir esta gran comisión. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Debemos compartir nuestra fe con aquellos que no conocen a Jesús. Es una cuestión urgente. Algunos no han entendido de que esto es una cuestión urgente. No, pastor, ahí tengo muchas cosas que hacer, todavía tengo muchas metas que alcanzar, estudios, títulos, dejarle herencia a mis hijos. No estoy diciendo que no hagas eso. Si Dios te permite muchos años, eso es rico, pero si el Señor viene mañana, ¿de qué sirvió todo eso? Lo que sí realmente como herencia le es dejar a tus hijos es la fe en Jesús. No importa que no alcancen todas sus metas económicas, materiales, pero la fe en Jesús es el tesoro más valioso y debemos repartirlo, darlo a conocer y enseñarlo. Si usted es dueño de la vacuna para el cáncer y no la comparte, se la aplica a usted, pero no se la da a otros, eso es demasiado mezquino, ¿cierto? Y tú y yo tenemos la vacuna para la enfermedad más grave de la humanidad. Si no la repartimos, somos unos mezquinos. Muy bien, para resumir y oramos. En los últimos tiempos muchos abandonarán la fe. Guarda tu fe. En los últimos tiempos muchos se enfriarán. Mantente ardiendo y encendido. Y para que llegue el fin, la palabra de Dios tiene que ser predicada hasta lo último de la tierra. Entonces evangeliza constantemente. Póngase de pie, por favor. Acompáñeme y oremos. Oh Dios.